Saqueo, ¿cuál es su nombre y a qué iglesia pertenece? Sí, buenas noches, hermano. Sí, me llamo Saqueo y me pertenezco de la iglesia evangélico también, de la iglesia evangélico. Nada más quiero hacer una pregunta, eh, por ejemplo, como la oración que hacen ustedes del Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces, y yo lo que escucho, por ejemplo, lo han agregado lo que es el Santa María, por ejemplo. Entonces, si yo busco en la Biblia, no sé si es igual nuestra Biblia o es, ¿cómo se llama? Diferente. Bueno, es diferente la Biblia porque a la suya le han Oh, quitado, le han manipulado. ya, ya, ya. Sí, porque el que yo pienso, porque la verdad es que estoy viendo y pues yo veo nomás llega donde solo habla de lo que es del Padre. Entonces, lo que yo No, escucho, no, ¿sí sabía usted que le han quitado 7 libros a su Biblia? no, no, la verdad no, 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 yo no sé, yo no sé. Yo pensé que ese es todo completo, pues. No, su Biblia no. La Biblia protestante les han quitado. La Biblia protestante le faltan Ujú. libros y están bien manipuladas. Oh, ya, ya, ya. Usted no ¿Y sabe cuál es lo que son los deuterocanónicos. No, de eso no lo sé, pero ajá, no lo sé. Por ejemplo, el Solo lo libro, tengo es la reina, ajá, la reina Valera, pues por eso le digo, yo veo y sí, digo, entonces yo, por ejemplo, yo sí nomás me guío con la Biblia, pues no me guío con cualquier quizás cosa. no, Bueno, la, Ajá. la, la misma Reina Valera que usted está mencionando, de 1609 a 1824, siempre tuvo 73 libros. Entonces, después de 1824 a 1837, ahí está, ¿ve? Ahí está la Biblia que tiene el hermano, Mm, 1569, de 1569, de esa y fecha, cómo de dice ahí, 1569 ya, ya, a ya. Ajá. Saqueo, 1824 a ¿cómo, 1837 siempre tuvo 73 libros. Entonces, ¿cuál es el ya nombre de por esa Biblia? de Casiodoro Ajá. de Reina. Oh, ya, ya, 1500. ya. Sí, esa fue Pero la sí primera existe, Biblia que se cree que ajá, es protestante, la primera Biblia que se cree que es ajá. protestante. Entonces, fue hasta 1824, 1837, por presiones de los metodistas y también por presión económica de la corona británica que les daba 25,000 libras esterlinas cada año. Entonces, y ellos dijeron de que si seguían imprimiendo Biblias similares a las católicas con 73 libros, les iban de dejar de pasar esa subvención. Entonces, por presión económica, por amor al Dios dinero, ellos dejaron de imprimir Biblias con 73 libros y comenzaron a imprimir Biblias con 66 libros, que de hecho es número de bestia. El 66 es número de bestia y ya el hombre que fue formado en el día sexto, otro 6, ahí forma los tres seises. Entonces, Ese en pocas libro no lo palabras, tiene, mire hermano. Sí, sí, pero la Todavía. oración de Jesús, por ejemplo, sí existe la ahí, ¿verdad? oración de Jesucristo, que es el Padre Nuestro, que se llama rezo porque es una oración repetitiva, que de hecho los rezos son oraciones, pero oraciones ya formuladas, ya establecidas, que no se le puede cambiar. Entonces por eso se llama rezo y por eso que Jesucristo dice en San Mateo Sí, capítulo porque 6, es el que yo veo, por versículos ejemplo, del 9 al nosotros, 13, ajá. Sí, versículos por del ejemplo, 9 al 13, San Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, dice, cuando ustedes recen, recen así, Padre ajá, nuestro exacto. que estás en los cielos. Entonces, y eso aparece igual en su Biblia y en la Biblia católica también, y está Exacto. exacto todo el Padre nuestro como nosotros lo Ajá. hacemos. Ahora, a lo que yo creo que usted se estaba refiriendo es a sobre la oración del Ave María. El Ave Exacto, eso María es lo que sí yo me está en veo. la Biblia, pero está en tres partes. Lo que es la primera mitad, la segunda mitad, la Iglesia Católica lo añadió en el Concilio de Efeso cuando hubo una discusión con el hereje Nestorio. Ujú. Hereje era patriarca de Constantinopla, si no me recuerdo. Entonces, este negaba la divinidad de Jesucristo y negaba también que la Virgen María fuera madre de Dios. Entonces se hizo un concilio para ver qué es lo que decía toda la cristiandad. Entonces el Papa, con todos los demás obispos reunidos, ellos decretaron de que Nestorio estaba en un error y todo el pueblo salió diciendo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la iglesia decretó esa última parte, que es la tercera parte del Ave María, como parte de la oración mariana, porque antes se hacía nomás lo que es el Dios te salve, que es el saludo del ángel, que aparece
dice en lo que es San Lucas, capítulo 1, versículo 28, que esa es la primera parte, donde el ángel le dice, Dios te salve, llena de gracia. A ver si me permite, hermano, me pone en grande para mostrárselo al hermano, para que vea que no es un invento del que le estamos echando aquí. Tengo la Biblia, te le digo, pues le digo, yo leo la Biblia. Ahorita pues no me estoy yendo a lo que es el culto, pues por ejemplo, porque yo le digo a veces con mis pastores, por ejemplo, le digo, ¿por qué lo quitaron, por ejemplo, como la oración de Padre Nuestro? Porque es una oración que dejó Bueno, mira, aquí está, mire hermano, mire hermano, ponerle más. Hermano. La cámara, mi hermano. No, perdón. Ok, aquí está, mire. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Ahora nos vamos aquí al capítulo 1, aquí está el capítulo 1, versículo 28. Mire, aquí vamos, versículo 28. Y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba, le dijo, Dios te salve, oh llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Esa es la primera parte del Ave María que nosotros hacemos en el Santo Rosario. La segunda parte se encuentra después de que la Santísima Virgen María va a visitar a su prima Santa Isabel, que está aquí en el versículo 42, pero lo voy a leer yo del 39, lo voy a leer. Mire cómo dice. Okay. Dice, por aquellos días, a ver, permítame, por aquellos días partió María y se fue apresuradamente a las montañas de Judea, a una ciudad de la tribu de Judá. Y habiendo entrado en la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Y lo mismo fue oír Elizabeth la salutación de María, que la criatura o el niño Juan dio saltos de placer en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, a ver, ¿de dónde estoy? Aquí estoy, en el versículo 42. Mire cómo dice. Y exclamó en alta voz y dijo a María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahí está, esa es la segunda parte del Ave María. Y la tercera parte sale de lo que es el Evangelio según San Juan y del Concilio de Efeso, que en el Evangelio de San Juan resulta que la Virgen María fue invitada a unas bodas. Obviamente, quien invita a una madre, esa madre va con sus hijos, y este hijo tenía discípulos. Obviamente, el hijo lleva a sus discípulos, que algunos dirán los colados, ¿verdad? Eran los colados, los discípulos eran los colados, como por ejemplo cuando usted invita a su amigo. Entonces, ese amigo o invita, qué sé yo, usted a su amiga, esa amiga lleva a su hijo y ese hijo puede llevar a sus compañeros de juego, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues resulta que la Virgen María llevó a su hijo, a Jesucristo, y Jesucristo llevó a sus discípulos. Entonces, y estando en la boda, resulta que había una necesidad, no tenían vino. Entonces, la Virgen María es la primera en que se da cuenta, que de hecho aquí la tengo, mira, la Virgen María, aquí está, está en un cuadro y está en una imagen. Entonces, la Virgen María dice, no tienen vino. Jesús le dice, mujer, ¿a ti y a mí qué? O sea, ¿qué con eso? O sea, queriendo decir pues que no tenían asunto porque no era de ellos esa boda. Entonces, y son los dueños de la boda los que tienen que conseguir las necesidades básicas para la atención de los clientes de esa boda, ¿verdad? Más sin embargo, pese a que Jesucristo le dijo que ni ella ni él tenían parte en esa boda, resulta que la Virgen María insiste y llama a los criados y les dice, hagan lo que les diga. Jesucristo, viendo la insistencia de su madre, realizó el primer milagro. Y si usted ve el versículo 11, dice que termina ahí la frase diciendo, y fue allí donde Jesucristo se dio a conocer por primera vez, donde realizó su primer milagro. ¿Por quién? Por insistencia de la madre. Porque ¿quién conocía a Cristo? Su madre, la Virgen María. La gente no lo conocía, pero su madre sí lo conocía, y gracias a ella Jesucristo se dio a conocer, porque la Virgen María eso es lo que hace. La Virgen María nos da a conocer a Cristo, que de hecho un gran santo, que si usted estudia la historia de este santo, que se llama San Juan Bosco, que su cuerpo de él está incorrupto, usted murió en el año 1888, o sea, ya tiene más de 100 años de haber muerto, y su cuerpo de él está intacto, se llama San Juan Bosco, está en la Basílica de María Auxiliadora, en Turín, Italia.
Entonces, a este santo se le apareció a la Virgen. Él no conocía quién era la Virgen y le dijo que él era María Auxiliadora de los cristianos. O sea, la Virgen que ayuda a los cristianos, como ya lo vimos en San Lucas capítulo 1, que va presurosa a las montañas de Judá a ayudarle a su prima Isabel en los quehaceres, porque la Virgen María sabía que su prima era una mujer de 80 años, que ya no iba a poder hacer los oficios porque estaba embarazada. O sea, una mujer ya anciana de 80 años, ya batalla, ya le duelen los huesos, le duele la columna, le duele la asiática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y salió embarazada. Entonces la Virgen María dijo en su mente, bueno, pues no va a poder hacer los oficios, voy a ayudarle. Y ella fue apresurada a ayudarle, porque la Virgen María es servicial. Entonces, y lo demuestra también en las bodas de Caná. Vio que había una necesidad. Entonces ella recurre ¿a quién? A su hijo, a Jesucristo. Y le dicen, no tienen vino. Entonces, en base a esto, nosotros decimos Santa María, porque la Virgen María es santa, porque el ángel le dijo de que Dios había hallado gracia en ella, y por eso que el ángel le dice, bendita tú eres entre todas las mujeres, o sea, es santa. Entonces, Santa María, Madre de Dios, porque el Espíritu Santo le está diciendo en San Lucas 1:42, de donde, 43, perdón, de donde a mí tanto bien que la Madre de mi Señor, y déjenme se lo pongo para que lo vea. Entonces, que de hecho, esta Madre de mi Señor es sacado del tetragramatón YHWH, entonces en pocas palabras le está diciendo Madre de Dios. Aquí está, versículo 43. Y de donde a mí tanto bien que venga la Madre de mi Señor. Fíjese cómo le dice la Madre de mi Señor. Entonces, Isabel, llena del Espíritu Santo, está llamando a la Santísima Virgen María Madre de Dios, Madre del YHWH, o sea, Madre de Dios. Entonces, todos los cristianos, tanto ortodoxos, incluso como algunos protestantes, me estoy refiriendo aquí a luteranos, presbiterianos, metodistas, bautistas, ellos reconocen que la Virgen María es Madre de Dios. De hecho, hay un pastor que se llama Pepsi, que es bautista, que él sacó una serie de videos hablando sobre que María es Madre de Dios. Y el protestante o sectario que diga que María es Madre de Dios, porque es la Madre de Dios. Okay. Claro, yo reconozco entonces en base a la Sagrada Escritura es que nosotros decimos Santa María, Madre de Dios. Ahí está el problema, porque le digo, yo lo que quiero es el pie de la letra, pues como le digo. Buenas noches, yo me presento. Entonces, por eso es de que en el concilio, de Efeso, en el año 400, hay una herejía. A ver, ¿dónde está la herejía? Ok, ese es el que yo les quiero decir, pues. Bueno, la oración. Mire, voy a terminar de explicar y después habla usted. Entonces, fue en el concilio de Efeso cuando se vio atacada la maternidad divina de la Virgen María, que de hecho eso se había creído desde siempre, desde los siglos primeros, se había creído que la Virgen María es Madre de Dios, no Madre de Dios Padre, que quede claro, porque a lo mejor este protestante Gilberto quería decir eso, que esa es una herejía. Nosotros no estamos diciendo que la Virgen María es Madre de Dios Padre. Entonces, madre de la primera persona de la Trinidad. No decimos eso, porque eso sí sería una herejía. Igualmente, decir que la Virgen María es madre de la tercera persona de la Trinidad sí sería una herejía. Nosotros lo que estamos diciendo es que la Virgen María es madre de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, el Hijo, no el Padre, no el Espíritu Santo. Que este Hijo, según nos lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y junto a Dios era el Verbo, y el Verbo era Dios, perdón. Vuelvo a leer, dice: en el principio era ya el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 3 dice: por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, nos está diciendo aquí claramente que esta segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, que es el Verbo, es Dios. Él fue el creador de todo. Según lo que es el hebreo, el término hebreo bara, que significa crear, es únicamente para Dios. Pero resulta que a Jesucristo se le está aplicando ese término bara, que es crear. Entonces, Cristo es creador. Entonces, si nosotros vemos el Génesis capítulo 1, dice que Dios creó todo cuanto existe, el cielo y la tierra. Y aquí nos está diciendo en San Juan 1:3 que Él creó todo y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ya el versículo 14, si usted lee el versículo 14, dice:
Y la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros, dependiendo qué versión usted tenga. Otra versión dirá, y puso su morada entre nosotros, o puso su tienda de campaña entre nosotros. O sea, en pocas palabras, lo que está queriendo decir, que este Dios que existía desde antes de toda la creación, decidió hacerse carne. ¿Cómo? Por medio del vientre inmaculado de la Virgen María. Es a partir de ese momento es que la Virgen María comienza a ser madre de Dios, de la segunda persona de la Trinidad. No antes, porque cuando hablamos desde el momento de la creación, la Virgen María todavía no era madre, porque Cristo todavía no había nacido. Entonces, antes de la creación sí sería una herejía decir que María es madre de Dios antes de la creación. No, la Virgen María es madre de Dios desde el gran misterio conocido como el misterio de la encarnación, que está en que está en San Juan capítulo 1 versículo 14. San Juan 1:14, donde dice: y para eso el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, cual el unigénito debía recibir del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, es aquí donde Jesucristo comienza a tener madre, que es la Virgen María. Y por eso es que la Iglesia, en el concilio de Efeso, en el año 400, lo único que hizo es aclarar, definir, para que ningún cristiano tenga duda de decir que María es madre de Dios. Y por eso es que se salió haciendo un cántico todos los cristianos, tanto ortodoxos como católicos latinos, o sea, es decir, los católicos de Oriente y los católicos de Occidente, salieron todos a una diciendo: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En esta oración nos dice la Iglesia que no se debe decir ruega por nosotros los pecadores, sino que se debe decir ruega por nosotros pecadores. Porque cuando usted dice los pecadores, está señalando a todos los demás y no se está incluyendo a sí mismo. Entonces debe decir usted ruega por nosotros pecadores, porque ahí sí se está incluyendo. Pero cuando usted dice ruega por nosotros los pecadores, o sea, ya se deja de incluir. Entonces, y esto, como le digo, fue desde el año 400, o sea, ya estamos al año 2024, entonces estamos hablando de más de 1600 años que la Iglesia viene ya diciendo: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando las sectas, pues apenas acaban de nacer, hay unas que apenas tienen 5, 10, 15, 20, 25 años de haber nacido y ya se creen en la Iglesia de Cristo. Entonces, no se les puede creer nada a ellos. Escuchemos a Zaqueo. ¿Cuál es el problema? Bueno, primero, ya que usted vio una Biblia que tiene los deuterocanónicos, pregúntele a su... Claro, pregúntele a su pastor por qué su Biblia no tiene los deuterocanónicos. Eso yo le puedo recomendar. Y pregúntele también cuándo él fundó su denominación. Si viene desde Cristo, y si no, ¿por qué no se quedó en la iglesia fundada por Cristo? Sino que tuvo que fundar él una por su cuenta. Le escuchamos, Zaqueo. Sí, ok. Ajá, sí, ya escuché todo lo que dijeron. Pues yo entiendo, le digo, yo entiendo bien. Y yo no me dejo llevar por cualquier persona, ni el pastor, ni nada. Pues le digo, yo apenas llevo, sin mucho, unos 3 años congregado en la iglesia. Pero ahorita ya no voy a la iglesia, pero sí tengo tiempo de estudiar la palabra. Entonces, lo que yo veo, por ejemplo, yo no sabía eso, por ejemplo, que la Biblia de nosotros no tenía eso. Ok, está bien. Entonces, lo que yo quiero ver es que como la oración, pues, no se le puede agregar ni sacarlo. Y yo puedo agregar otras cosas más, por ejemplo, lo que hicieron bueno, todos los apóstoles, puedo agregar otras cosas más. Pero lo que yo veo, eso no está bien, porque nada más la persona que hizo eso, o no sé quién es el que tiene más, por ejemplo, Hermano, a las oraciones definidas no se les puede agregar. Las oraciones que todavía no han sido definidas por la iglesia o le puede agregar o le puede quitar alguna palabra. Pero la que ya está definida no se le puede agregar. Es que no hay oraciones definidas. Las oraciones definidas son diferentes, lo que nace en tu corazón, lo que vas a hablar, a declarar con Dios.
Lo que ¿Cuál Esa tú es es? vas oración espontánea, no es tú oración vas a, definida. tú Lo, vas a lo que hablar tú con vas a decir Dios. de tu corazón se llama oración Aparte espontánea. No, de no, eso, no, aparte Por no esa de razón, confunda a por la eso, eso gente, señor Cristo dejó Gilberto. esa, ajá, la oración, es dejó eso. diferente, te vas a repetir lo Pues mismo. no, nosotros no podemos meter a, digamos, sí, podemos meter a nuestras familias, en nuestras oraciones, por ejemplo, ayuda a tal familia, ok, yo entiendo eso, pero ya nos referimos a otros que hicieron, digamos, que hicieron el favor de que, digamos, le dieron de comida a Jesús o le ayudaron en otras cosas. Nunca, yo sé que son unos gran favores, unos gran, como la madre, pues le hizo el favor de verlo y todo eso, pero a él casi no le importó, porque si te das cuenta, digamos, no sé, ahorita no he apuntado en qué Biblia dice, pero sí en el Nuevo Testamento, donde dice que mis hermanos y mis papás lo que hacen la voluntad de mi padre. Entonces, ahí te das cuenta, si tu imaginación, tú usas tu imaginación que no le da importancia a las personas. Él le da importancia, digamos, más a Dios. Lo primero es Dios, lo primero es Dios, siempre hablo lo que es de Dios. Entonces, y yo veo la oración y le digo, pues yo, entonces digo, ¿por qué nosotros ni lo hacemos? Y ustedes lo hacen, pero sí, hay otro más que han agregado. Ajá, yo lo escucho, a veces lo repiten, pues. Yo lo que le puedo decir es que, según se sabe, la Virgen María enviudó. Enviudó, ¿y Pero hay, cuál era el ajá. papel de las viudas? Nosotros le pedimos que ruegue por nosotros. Si usted ve Hebreos 12:23, hay una iglesia en el cielo, la congregación de los primeros Va, ciudadanos ok, ajá. del reino de Y- los cielos. Hechos ok. 22, Hay una 23. iglesia en los cielos, Sí, ahí dice el reino de los eclesia. cielos. ¿Cómo? Usted dice el reino de los cielos. No, dice la, a la congregación, allí en griego dice eclesia, que significa iglesia, de los primeros ciudadanos del reino de los cielos. ¿Y Se quiénes son los primeros ciudadanos del reino de los cielos? Permítame, Gilberto, ahorita estoy hablando con Saqueo. Ok. Permítame. Vamos a ver. Vamos a ver lo que dice Hebreos, si usted lo va a ver. Hebreos 12, 22, 23. Lo vamos vamos a ver acá. Hebreos primero Hebreos 12:1 dice, por tanto, también, bueno, lo vamos a leer acá. Dice, Hebreos, innumerables son estos testigos y nos envuelven como una nube, dice. Depongamos pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado para correr hasta el final la prueba que nos espera. ¿Por qué traigo esta colación? Porque dice, innumerables son estos testigos que nos rodean. Dice el escritor de los Hebreos al pueblo cristiano, dice que los testigos son innumerables como una nube que nos rodea, pero esos testigos es mártir en griego, ahí dice mártires, mártires, Hebreos 12:1. Ahora, si nos vamos a Hebreos 12, 22, 23, dice, ustedes en cambio se han acercado al cerro de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial con innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. Asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. A la asamblea. Esa asamblea es eclesia en griego, a la iglesia. Lo vamos a ver, para que usted lo vea, lo voy a poner acá en la interlineal. Entonces ahí dice a la iglesia. Dice a la iglesia del reino de los cielos. Dice a la iglesia del reino de los cielos, dice. Permítame que aquí me quedo en el 1. Dice, vamos a ver, dice, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. A Dios juez universal al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. Los espíritus de los justos.
Recuerde que en Hechos 7:59 dice San Esteban, cuando lo están matando, Señor, recibe mi espíritu. Entonces, el cuerpo cae al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios. Y aquí dice, a la asamblea de los primeros ciudadanos del reino de los cielos. Y se lo voy a mostrar acá. ¿Por qué le traigo esto? Porque hay una iglesia. Acuérdese que San Pablo decía, pues estoy en entredicho, yo me quisiera irme de este mundo para estar con Cristo, pero les conviene que yo me quede. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que si usted lee hecho San Mateo 13:55, cosa que se la saben todos los protestantes, dice, no es este el carpintero. El carpintero. ¿Cuándo Jesús pasa a ser el carpintero? Cuando, por ejemplo, si mi papá fuera zapatero y yo soy zapatero, si yo fuera el caso, viene una persona, está el zapatero, no, está el hijo. Y mientras vive el padre, él siempre va a ser el hijo del carpintero. Pero San Mateo 13:55 dice, no es este el carpintero. Entonces, por eso se cree, y por textos bíblicos, otros textos se cree que la Virgen pues era viuda. ¿Y cuál era el trabajo de las viudas? Si me pueden leer allí, primera de Timoteo capítulo 5, versículo 5, para que vean cuál era el trabajo de las viudas. Mi hermano César, si lo tiene por allí, o mi hermano Min, si lo tiene por ahí, para que vea. Martín, es que mi nieto se vino y me está haciendo una gran bulla. Primera Timoteo 5:5. Que lea el hermano Min allí. Mi niño tuvo una bulla inmensa aquí, solo estoy yo con él. Y quiero Aquí lo tengo, hermano. 1 Timoteo 5:5 dijo, ¿verdad? Sí. Ok. Mas la que verdaderamente es viuda y desamparada, espere en Dios y ejercite en plegarias y oraciones noche y día. Noche y día, las viudas. Ese era el ejercicio que tenían. Ahora, la Virgen María, pues es la madre de Cristo, que Cristo era Dios, y madre de los cristianos. Eso lo podemos ver nosotros ahí en Apocalipsis 12, del 15 al 17, mi hermano, si lo puede leer, Apocalipsis 12, del 15 al 17, para que vemos que el hijo de ella es Jesús y el resto de sus hijos somos los que guardamos la palabra de Dios, el testimonio de Jesús. Le fue a hacer la guerra al resto de los hijos de esa mujer. Apocalipsis 12 del 15 al 17. 15 al 17, y ahí hay otros personajes que se les llama vómito de Satanás. Entonces la serpiente vomitó de su boca en pos de la mujer cantidad de agua como de un río, a fin de que la mujer fuese arrebatada de la corriente. Mas la tierra socorrió a la mujer, y abriendo su boca se sorbió el río que el dragón arrojó de la suya. Con esto el dragón se irritó contra la mujer y se marchó a hacer la guerra contra ella y los demás de la casta o linaje de ella, que son los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen la confesión de Jesucristo. Ay, esos son los hijos de la mujer. Los otros hijos, los que guardan el testimonio y retienen la palabra. ¿Quiénes somos esos? Los cristianos. Entonces, si ella es Los vista cristianos católicos. por Juan, es vista en el cielo por Juan, era viuda, y una viuda oraba día y noche, súplicas, oraciones día y noche. Entonces, eso está pegado a la palabra, mi hermano. Así que yo lo que le recomiendo es estudiar y pues no dejarse llevar pues por lo que le puedan decir, mi hermano.
Ajá, sí, sí, entiendo. Está bien, pues le digo, ese es un poquito... pero lo que yo les quiero decir también, por ejemplo, como el libro de Ezequiel, ¿se encuentran en sus libros de ustedes también el libro de Ezequiel? Sí, está. Ok. Sí. Por ejemplo, si puedes buscarme lo que es el 6:4, Ezequiel, ¿por qué razón ¿Cuál es el este 4? pueblo sufrieron? Ajá, seis ¿Cuál es el cuatro. 4? ¿Ezequiel cuánto? No, 6:4. De 6:4. Aquí lo tengo ya. Ezequiel 6:4. ¿Ok? ¿Quiere que lo lea, hermano Eh, Martín? Ajá, sí. 6:4. Sí, sí. Ok. Y arrastraré vuestros altares y vuestros simulacros, y serán hechos pedazos, y vuestros moradores los arrojaré muertos delante de vuestros ídolos. ¿Y sabe usted a qué se Ujú. refiere ¿Y qué eso? más? Saqueo. Ajá, al dios Pues sol, todo. Ajá, sí, sí, entiendo. Al dios me sol, dijo pero se puede 6:4, no. cambiar. Sí, Me dijo sí, sí, 6:4 sí, pero nomás. ahí sigue. Sí, Ajá, por pero eso, pero sigue usted me más, por dijo ejemplo, si tú 6:4, no me puedes. dijo Ajá, que siguiera, me dijo 6:4. ajá, además es un parte que yo encontré, pues, ajá, yo le digo, es un Ok, parte, por pero ejemplo, bueno, con la eso. pregunta es, o sea, yo sé que sigue adelante, Ajá, pero la pregunta sí, es, sí. ¿usted sabe a qué se refiere eso? Sí, sí, por le digo, a lo que es la Bueno, adoración a la ¿a qué se imagen, lo que es refiere? del sol, lo que es del... Ajá, por ejemplo, porque es una... ¿Te das cuenta los hijos de no sé qué hijos que estaban ahí cuando se le vine toda esa ira de Dios por las Ujú. imágenes que tenían sus cuartos, todo No, lo no, que no, es, no, habla señor, sobre no, el no, no, sol? no, no, no venga con cuentos, no venga con engaños, no venga con mentir. Aquí nosotros No, no, conocemos no. la Biblia. No. No Yo, fue por las imágenes, oiga bien, no fue por las imágenes, ok, a ver, fue si por puedes los leerme bien. ídolos, oiga, espérese, fue Ajá, por los ídolos que habían metido en el templo. ¿Ídolos de quién? Ídolos de Baal, ídolos de Astarte, ajá. ídolos del dios Milcón, ídolos de ídolos paganos, pues. Entonces, por eso es de que Dios se Pero enojó. habla sobre el sol, ajá, exacto. Y las imágenes, por ejemplo, por ejemplo, como dice pintada la Ahora pared. bien, ahora Según, bien, déjame que... Es ¿quiénes, que quiénes tengo... son los que cometieron esa infamia, esa blasfemia, esa aberración? Fueron sacerdotes judíos, no fueron católicos. Entonces, aquí no está hablando contra las imágenes, aquí está hablando contra los ídolos. ¿Ídolos de quién? Ídolos de los pueblos paganos. Y esos ídolos de pueblos paganos eran demonios. Eran demonios. Aquí no tenían El seis imágenes de trece la ajá, Virgen léalo, el María. 6:13. Aquí no tenían imágenes de San Pero Francisco de Asís es o de San que Dios Pablo. no No, tener, digamos, tenían a él, ídolos de si te das demonios. cuenta, ¿Puedo tener un tiempo? ¿Puedo sí, sí, opinar pero algo? si te das cuenta que no prohíbe ni una imagen, por ejemplo, como aquí tengo otro, el 6:3, por ejemplo, a ver si puedes leerme el 6:3, habla sobre lo que es Permítame, el Saqueo. incenso, todo eso. Saqueo, permítame, Ujú. permítame. ¿Sabe Sí, sí. usted a qué ídolo se refiere? ¿Sabe a cuáles dioses falsos se refiere? Por eso no dice, ajá, es que podemos hacer cualquier ídolo, por ejemplo, lo que es hecho a mano hombre. No dice, por ejemplo, yo te digo, no es porque el mismo siga en el camino, porque el diablo es astuto, por ejemplo, busca otra forma, no es el mismo, porque si sabe que se encuentra en el ¿Puedo otro tener un lado, tiempo? sus astucias, él busca otra forma de cómo, pero ¿Puedo él, tener un Dios tiempo? prohíbe sobre eso, Tranquilo, porque de esa señor, forma se olvidaron del Dios. tranquilo. Ajá, a ver, y es el que yo entiendo, pues Él entonces tú para, dime, dame otra idea cuál es, por eso estamos, no, eso no es un no nomás es que que yo lo quiero que entender, usted, le digo. no, usted no quiere entender. Si yo lo conozco, todos los Ok, conocemos. a ver, Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Me pueden dar un ¿Esto tiempo? qué es? ajá, a ¿Qué ver. es? Sí, sí. Sí, sí, lo ¿Qué digo, es? ajá, sí. Es una imagen, pues, de María, ajá. ¿Es un ídolo? ¿Es Dios? ¿Es Dios, sí o no? ¿Puedo tomar un tiempo? No, permítame, le estoy preguntando a Saqueo, después puede usted comentar, ¿es Dios sí o no, Saqueo? Saqueo se ha quedado mudo, ha apagado el micrófono. Apagado el micrófono.
micrófono. ¿Es Dios, sí o no? Enciende el micrófono, Saqueo. Nada más que me apagaron el... Ajá, ya estaba hablando, pero me apagaron el micrófono. ¿Es Ok. Dios? Para mí no es un Dios. Le digo, eso es una imagen, pues que un hombre lo hizo, por ejemplo, sí, Y porque no para podemos decir que cayó del cielo. Ajá, ni para nosotros no es Dios. Es una exacto. imagen que si se cae, se rompe. Ahora, Sí, sí. Ezequiel está hablando de esta imagen o de alguna imagen de algún santo cristiano, imagen de un hombre que fue santo, que fue cristiano. No, Ajá. en ese tiempo no existía la iglesia todavía. Entonces está hablando de otros dioses, de los pueblos paganos de aquel tiempo. Sí, sí, yo entiendo, ajá, fue aquellos tiempos, ajá, donde no había muchas personas y todo eso. Pero ahorita va revolucionando el mundo, pues, pero cada vez las cosas son más ocultas. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, lo que vio Dios sobre esas imágenes, lo que adoraban en aquellos tiempos, donde yo te leí, te dije, donde yo leí a aquel hermano, que Eran dioses. en el 6.4, ajá, va, entonces, y estaba en la iglesia, habla sobre cómo la imagen, cada uno tenía en sus casas, en la pared, pintadas en la pared y todo eso. Ajá, Ahí va, pero no no hay habla iglesia. sobre la imagen del sol, pero le digo, hoy hay muchas formas, ajá, pero ¿cómo? De No, cómo tenerlo. el punto es que si eran dioses o no, allá eran dioses, no eran imágenes. Para ellos eran corporizaciones. Para ellos, Pero, ajá, pero, Dagón sí, sí, sí. Era Dios. Para nosotros, esta es una figura representativa. Vamos a leer lo que dice Hebreos 13:7. Vamos a ver lo que dice Hebreos 13:7. Y, Dice, acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios. Vean cuál fue el final de su vida e imítenlos en su fe. Entonces, acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios. Vean cómo murieron e imítenlos en su fe. Y ese recuerdo es Nemeion, que significa también monumento. Entonces, ellos tuvieron una vida, así como San Martín de Porres, esta es la imagen, él tuvo una vida y yo tengo que saber, porque dice, acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios. Vean cómo murieron e imítenlos en su fe. Yo estuve en la casa donde murió San Martín de Porres, que es representado con esta imagen. Yo conozco la casa donde él nació. No era un Dios, no es un Dios y nunca va a ser un Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Por eso la iglesia cree en un solo Dios. La iglesia no sí, es... pero podemos acordarlo así en nuestra memoria, pues no es necesario de hacerlo como una imagen, de sentarlo ahí, por ejemplo, eso es lo que yo digo, porque eso es un pecado, pues tú sabes que Dios es celoso, pues. No, señor. No, ¿Dónde, que no le dónde gusta. dice que hacer imágenes de un santo es pecado? Saqueo. Es que no existe un santo, solo es un santo, solo es Dios, no hay otro más que le dice santo, no se puede llamar una imagen lo que es santo. No. Comparte su gloria a Dios con alguien o no. Amén, claro que sí. Y otra cosa, Saqueo, incluso hasta las cosas, utensilios, cucharas que estaban en el templo, dice la Biblia que eran santos. Sí, sí, en aquellos tiempos donde estaba Salomón. Las cosas, utensilios, objetos pueden ser santas también. No solamente nosotros como personas, sino que también las cosas, los objetos, como las imágenes. Él dice que no. ¿Dónde dice eso? Yo nunca lo he encontrado, eso donde dice puede ser Está santo. en el Éxodo. Pero esos son utensilios que se usan, ¿no? Pero eso no son lo que se usan como para comer, algo así, para hacer sacrificio, ¿no? Eso es que dice, yo creo que está más hasta abajo de lo que es el Antiguo Testamento, están Dice reyes, él algo así. que santo solo Dios. Veamos lo que dice Hechos 9:13. Ananías le respondió, Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a sus santos en Jerusalén. Hechos 9:32. Pedro, que recorría todos los lugares, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Dice que no, el santo solo Dios. Él dice
que Dios es un Dios celoso y que no comparte el dinero con nadie. Pero Ajá. nosotros vemos que dice, la gloria que tú me daste, yo se las he dado a ellos. Eso es la palabra de Dios. Entonces, decirle que esto ya lo aclaramos, cuáles eran esos dioses. Si yo le pregunto a usted, deme el nombre de uno de esos dioses, ¿sabe usted los nombres? Por ahora no, pero le digo, es nada más que lo veo ahorita, pues ahorita pues ya pues a cocinar, pero le digo, ¿a qué hora se conecta mañana, por ejemplo? Porque me gustaría charlar con alguien, porque la verdad estaba solo yo aquí entendiendo solo a mi manera, pues es el que yo quiero que ustedes me expliquen, y ustedes que me entienden, y yo les entiendo también, pero ahorita pues no te voy a cocinar ya es tarde, pues llegando del trabajo estoy, pero se conecta mañana otra vez, ajá, le digo ya. Yo también les puedo buscar en la Biblia cuál es, qué es, de qué dice, de todo eso. Ya está bien. Vamos a escuchar